tardes a todas y a todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar de Introducción al Programa de Lenguaje Aptus. Vamos a comenzar por presentarnos. Mi nombre es Olga María Pizarro y yo estoy a cargo de Lenguaje. Y yo soy Joaquín Jiménez, soy elaborador de planificaciones de lenguaje, especialmente de enseñanza media. Entonces Sí, comenzamos. comenzamos entonces a explicar cuál es la finalidad de utilizar nuestro programa de lenguaje Aptus. Ok. Bueno, como área académica, nos hemos basado en lo que nos dicen las ciencias cognitivas para estructurar un programa de lenguaje que tiene como fin mejorar la calidad del pensamiento de nuestros estudiantes. Entonces, nuestro programa de lenguaje, en primer lugar, ofrece abundante lectura de textos de calidad, desafiantes, pero alcanzables por parte de los estudiantes. También expone a los estudiantes a textos mediante la lectura en voz alta del docente, quien va modelando la aplicación de estrategias y habilidades en torno a lo que lee. Además, se desarrollan temas amplios e interesantes que permiten aumentar el conocimiento del mundo de los estudiantes. Propone también la enseñanza explícita de vocabulario relevante que emerge de los textos y que va a aparecer en lecturas futuras. También promueve instancias de reflexión y discusión en torno a lo leído y lo escuchado. Y desarrolla la oralidad y escritura a través de la enseñanza, de la extensión y de la precisión en las habilidades de comunicación oral y escrita. Bueno, además de todo esto, nuestro programa es un conjunto de materiales que busca simplificar la labor del equipo docente, asegura también la cobertura y correcta implementación de las bases curriculares y son una descripción muy detallada de todo lo que hay que hacer para que los estudiantes logren los objetivos de cada clase. Bueno, ya habiendo conocido en qué consiste este programa de lenguaje, nosotros estructuramos esta presentación en tres partes que se condicen con la ruta de acciones para comenzar el año 2024, que consiste en un documento que todos ustedes van a poder revisar para poder dar comienzo al año escolar. Entonces, la primera instancia de este proceso es lo que nosotros llamamos preparación. Y en ese sentido, la preparación consta de diversos pasos fácticos que consisten, por un lado, en conocer y verificar que ustedes recepcionaron este material Aptus, que lean también atentamente la introducción de las planificaciones de clase, entendiendo más específicamente cuál es el propósito de cada componente y de cada material de Aptus, inscribirse a las instancias de webinar, que es lo en lo que estamos actualmente, y también ustedes van a poder revisar un video de preguntas frecuentes. También es muy importante que en esta instancia ustedes puedan localizar el correo de asignación de permisos de recursos pedagógicos, inscribirse en la plataforma Aptus, para que así puedan contar con todos los materiales respectivos para poder iniciar el año escolar. Entonces, el documento del mapa de recepción comienza de esta manera. Obviamente es mucho más detallado, es mucho más extenso, pero consta de tres pasos que les vamos a presentar a continuación. Ya, por ejemplo, cuando ustedes reciben este mapa de recepción, por ejemplo, del programa de lenguaje, se ve de la siguiente forma. Vamos a ejemplificarlo con dos niveles, un nivel de básica y un nivel de educación media, detallando un poquito cuáles serían esos materiales que ustedes tienen que recibir. Por ejemplo, en cuarto básico viene el libro de planificación de clases, que tiene dos tomos, tomo 1 y tomo 2. Hay una copia para cada docente del nivel. Está el cuaderno de trabajo del docente, tomo 1 y también tomo 2, donde ustedes, por supuesto, están todas las actividades que realizan los estudiantes en su cuaderno de trabajo con las respuestas ejemplares. Está el cuaderno de trabajo del estudiante y además están
¿Puedes avanzar, Joaquín? Acá, las lecturas mentoras, que son aquellas novelas que van acompañando cada unidad de lenguaje del año, ¿ya? En algunos casos, esa copia de novela va a ser solamente para el docente, que la va a leer en voz alta y van a ver fragmentos de esa novela para que los estudiantes las puedan leer también de manera independiente y guiada. Y también tenemos la modalidad de docentes, o sea, de novelas que reciben todos los estudiantes y la van leyendo también en la clase. Lo importante acá es decirles que la lectura es siempre acompañada, es decir, la novela no es que uno la mande para la casa y ponga fecha para la prueba, sino que es un trabajo que se va haciendo día a día en las clases de lenguaje, donde el docente va guiando esa lectura, donde se van planificando momentos de lectura detallada, donde vamos profundizando y vamos reflexionando sobre el texto. Bueno, acá tenemos un segundo ejemplo ya de enseñanza media, específicamente del nivel de primero medio, y como ven, este nivel funciona de manera similar, aunque con ciertas variaciones. Por ejemplo, contamos con el libro de planificación de clases, donde el docente va a poder encontrar todas las clases del año, ya sea en un tomo o dos, en este caso en primero medio es un tomo. También contamos con un cuaderno de trabajo del estudiante, donde los estudiantes van a poder desarrollar cada una de las actividades que se propone ese plan de trabajo de las planificaciones. Contamos también con el cuaderno de trabajo del docente o el CT del docente que tiene las respuestas esperadas a esas actividades. Y también contamos con novelas mentoras, que al igual que en el ejemplo anterior, son textos que se leen clase a clase con guía del docente y a partir de las distintas actividades que aparezcan tanto en la planificación como en el cuaderno de trabajo. Y en este caso, por ejemplo, contamos con dos novelas mentoras para este nivel, a modo de ejemplo, que sería Frankenstein para la primera unidad y La Granja de los Animales para la segunda unidad. Bien, una vez que hemos finalizado esta etapa de preparación, en la cual tenemos todos los recursos, los materiales, los textos, entramos en la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico. Y es aquí donde nosotros vamos a poder tener una radiografía general del curso, de cuál es su nivel de comprensión lectora, aplicando la prueba de diagnóstico o PDD, ¿ya? Por lo tanto, en esta etapa es muy importante que nosotros tengamos esos datos que nos van a permitir tomar decisiones de remediación, decisiones de, por ejemplo, reenseñanza, de práctica de fluidez o de conciencia fonológica o del aspecto de la lectura que esté descendido. Y para eso existe toda una ruta que debemos seguir hasta saber en qué condiciones recibimos a estos niños, cuál es su calidad lectora, cuál es su nivel de comprensión lectora. Entonces, lo más importante es agendar la PDD lo antes posible, preparar el material, leer el protocolo de aplicación, aplicar la PDD, corregir la PDD, y ahí también hay un webinar donde ustedes pueden asistir que habla sobre el análisis de resultados PDD, que es el 18 de marzo. Y una vez que hemos analizado resultados de PDD, nosotros ofrecemos un material que es la EPLA, que es un conjunto de tarjetas que van trabajando de manera mucho más específica aquellas dificultades que vemos que los estudiantes presentan en su lectura. Y nosotros sugerimos siempre que una vez que tengamos identificados aquellos estudiantes que están más descendidos en su lectura, aplicar EPLA inmediatamente y ir haciendo un seguimiento bastante sistemático y continuo para ver los avances e ir tomando decisiones apropiadas para poder acompañar y para poder nivelar a esos estudiantes para que puedan enfrentar con éxito las unidades de lenguaje que se presentan en el año. Ahora, es importante decir que la PDD utiliza textos informativos que se relacionan con contenidos de asignatura de Historia y Ciencias del año anterior
Y de esta forma tratamos de evitar que la comprensión de textos esté condicionada por el conocimiento previo que tengan los estudiantes. ¿Ya? Esa es más o menos como la segunda etapa, que es muy importante. Aquí hay videos explicativos, hay mucho material de apoyo para que ustedes puedan sentirse muy acompañados en esta etapa, porque para nosotros es fundamental partir con una radiografía muy clara y después mucho más detallada de cómo poder trabajar con todo el curso, específicamente también con aquellos niños que están muy descendidos en su lectura. ¿Ya? Aquí está un poquito la explicación de la EPLA. Ya cada parte de este conjunto es un maletín, un conjunto de tarjetas que están clasificadas de acuerdo a estos niveles: conciencia fonológica, la asociación fonema-grafema, la precisión en la lectura de palabras y finalmente fluidez. Por lo tanto, cuando detectamos aquellas dificultades, aplicamos las tarjetas específicas para abordar esas dificultades y permitir que el estudiante avance en su proceso lector. Sí, y bueno, en ese sentido es muy importante que sigamos este proceso de evaluación tanto de la PDD como de la EPLA, porque como lo dice acá la cita, ser un lector competente es condición necesaria para el aprendizaje de todo el currículo. La fluidez es señal de que los estudiantes leen sin dificultad y comprensivamente. Y por ende, si esta fluidez no se logra, tenemos que retroceder, asegurarla, ya que sin esta fluidez no podemos seguir avanzando en la enseñanza. Y por ello contamos, antes de las primeras unidades, contamos con una unidad cero de remediación que Olguita nos va a contar más en qué consiste. Sí, esta unidad cero, que es la unidad con que comienza cada año de las clases de lenguaje, digamos, tiene como dos propósitos de acuerdo a los niveles donde las aplicamos. Primero tenemos la unidad cero que va de tercero a sexto básico, cuyo propósito es trabajar fluidez, comprensión lectora y escritura, con textos que se relacionan con contenidos de historia y de ciencias del año anterior. Por lo tanto, acá como que abordamos como dos propósitos, tenemos dos propósitos. Uno es mejorar la fluidez, trabajar sistemáticamente, que los niños lean todos los días distintos tipos de textos y a la vez estamos como repasando o recuperando toda la información de las asignaturas de historia y de ciencias. Entonces, la verdad es que es una unidad además en que los estudiantes escriben de una manera un poco más libre, por lo tanto, como docentes podemos como identificar también ahí, es una oportunidad también para identificar algunas como dificultades en la escritura. Y, Joaquín, séptimo octavo. Sí, en el caso de séptimo y octavo, hay una progresión respecto de la unidad cero reconectamos hasta de tercero a sexto básico, aunque en este caso esta unidad se llama preparación y tiene como objetivo trabajar distintas estrategias de estudio, comprensión de lectura, modelos de escritura, y en síntesis se realiza un estudio de estrategias explícitas para la enseñanza de la comprensión lectora. Y esto se realiza, como para reiterarlo, en séptimo y octavo y va en consonancia con la unidad anterior, reconectamos, que era desde tercero a sexto básico. Uh-huh. Bueno, una vez que ya tenemos los materiales, que hemos diagnosticado, ya sabemos cómo está nuestro curso en cuanto a la lectura, hemos aplicado EPLA a aquellos estudiantes que están más descendidos, ya empezamos la etapa 3, que es el comienzo de clases, ¿ya? Y es aquí donde recién les explicamos, empezamos con la unidad Reconectamos, de tercero a sexto, o unidad Preparación séptimo octavo, o unidad 1 en primero y segundo medio, que no tiene estas unidades de remediación o de repaso o de preparación, ¿ya? Para preparar las clases es muy importante leer la planificación de la primera semana y también descargar desde la plataforma los tickets de salida, que son aquella evaluación formativa que se aplica al final de cada clase para medir el logro de cada estudiante. ¿Lograron el objetivo o no se logró el objetivo? Aquí también descargan las láminas proyectables y todos aquellos materiales complementarios
a las clases que vamos a hacer. Nosotros sugerimos también elaborar una calendarización anual de las clases, de las unidades del año en curso y las evaluaciones también que se aplican en el semestre y que están también incluidas en la planificación. ¿Ya? Ahí también nosotros les... Buenas tardes. ¿Cómo se puede ver la grabación de este webinar, Licen? Sí. ¿Tú le pusiste? Disculpen, ¿este webinar está siendo grabado? ¿Me escuchan? Sí, sí, Está sí, siendo grabado y luego lo vamos a enviar una vez que terminemos, no a todos los participantes, sino a quienes lo soliciten. ¿Ya? ¿Respondimos la pregunta? Sí. Okay. No. ¿Sandra? No, ahí, iniciar. Ya. No, espérate. Bueno, ahora... Sí. ¿Aló? ¿Perdón? Ya, voy a seguir entonces con la presentación. Ahora sí. Ahí, de nuevo. Sí, Hoy- nosotros, hoy- al final de la presentación nosotros vamos a dar espacio para que ustedes pregunten, si Ya. no les quedó claro Ok. algo, si tienen alguna duda, si hay algo que hay que volver a explicar, con todo gusto lo vamos a hacer, así que si quieren van anotando sus preguntas o las Y ponen en también el pueden chat usar el chat para dejar chat, sus preguntas. Sí. y después organizamos de todas maneras al final una ronda de preguntas. Ahora entramos de lleno en el programa de lenguaje. ¿Por qué programa? Porque no es solo la planificación, es planificación, son evaluaciones, son material complementario, láminas, novelas, etc. ¿Cuáles son los componentes del programa de lenguaje y comunicación? Aquí les vamos a ir contando un poquito esto. Lo primero que hay que decir es que nosotros dividimos el año de lenguaje o los contenidos, todo en unidades temáticas. Generalmente pueden ser 8, 7, 6, 5 unidades, dependiendo del número de horas que tenga ese nivel. Y nosotros, ¿por qué lo hacemos así? Porque en el fondo cuando tú trabajas un tema y vas leyendo sobre ese tema, se favorece la adquisición de vocabulario, de esquemas mentales y el interés por la lectura. Los estudiantes permanecen mucho tiempo leyendo un texto, profundizan en él, son acompañados en esa lectura, tienen una sensación de logro, ya que van aprendiendo estrategias que van aplicando a medida que progresa esa lectura a lo largo del semestre o de la unidad. Y además, esto nos permite incorporar conocimiento del mundo relevante para los textos literarios en estudio. Es decir, los estudiantes no solo leen una novela, sino que van aprendiendo de los temas que emergen de esa novela, que en general son interesantes, son amplios, son aplicables a otras realidades. Por lo tanto, sentimos que es como bombardear a ese niño con mucha información que le va a permitir como tener una idea mucho más amplia de algún tema. Es importante decir también que si tenemos una novela mentora, una novela que guía esa unidad, todos los textos informativos o fragmentos de otros textos narrativos van acompañando esa novela, es decir, están ahí no porque sí, sino porque o me van a ayudar a entender mejor un capítulo de la novela, o me va a ayudar a entender mejor el vocabulario, o me va a ampliar el mundo del tema de esa novela. Luego, aquí vamos ya, estamos de lleno en la planificación del lenguaje, y aquí nosotros les queremos contar un poquitito cuáles son los componentes que tiene la planificación del lenguaje. El primer componente es, vamos a ir explicando cada uno, así que no se preocupen, sino que los voy a enumerar y después vamos como profundizando en todos ellos. Tenemos el hacer ahora, que es lo que primero ocurre en una clase de lenguaje. Luego viene preparar el aprendizaje, luego enseñar un nuevo conocimiento, la práctica guiada, la práctica independiente, la consolidación del aprendizaje y el ticket de salida. Ese es un poquito como el orden de los componentes. A veces ustedes van a encontrar clases que, por ejemplo,
no tienen enseñar un nuevo conocimiento porque eso ya se aprendió y entonces estamos trabajando solo práctica guiada, o a veces incluso hay dos enseñar un nuevo conocimiento porque hay dos cosas que yo estoy o que voy a enseñar en esa clase. El hacer ahora generalmente es un texto que ellos leen, pero a veces es práctica de vocabulario, a veces es una práctica de recuperación de lo aprendido en clases anteriores. Por lo tanto, todos esos componentes, si bien se caracterizan por tener algo muy en particular o tienen un fin muy particular, a veces sí tienen a veces algunas variaciones para que no les llame la atención cuando vean una clase. Y todo eso está siempre muy explicado y tiene un propósito que va, digamos, se condice con cuál es el objetivo de esa clase en particular. Bueno, en el caso del hacer ahora, que es la primera parte de las planificaciones, esta consiste en una actividad breve independiente que siempre se realiza al comienzo de la clase. Concretamente puede ser, por ejemplo, una pregunta de vocabulario, escribir una oración utilizando una palabra, responder a una pregunta de reflexión, responder a una pregunta de algún texto o una novela mentora que hayan estado leyendo durante la clase, durante la unidad, etc. Y en ese sentido, esta parte está destinada a que los estudiantes puedan ejercitar la lectura, incorporar conocimientos de mundo relacionados con el tema de la unidad y también ejercitar vocabulario aprendido, sobre todo en la enseñanza básica. En ese sentido, podríamos decir que el hacer ahora le da la oportunidad a los estudiantes para revisar, por un lado, los conocimientos previos que necesitan activar para poder comprender el contenido nuevo que se va a enseñar, es decir, qué necesita el estudiante para poder aprender lo que van a examinar a lo largo de la clase, y por otro lado, van a poder, gracias al hacer ahora, practicar una parte del conocimiento que van a necesitar para así lograr el objetivo de la clase que están comenzando. Aquí les tenemos un ejemplo de un hacer ahora de tercero básico. Por ejemplo, los hacer ahora, en este caso, se vincula a un texto informativo. Tienen que leer el texto informativo y luego los estudiantes responden a una pregunta específica sobre ese texto. Bueno, luego del hacer ahora, viene el componente preparar el aprendizaje, que son actividades orientadas a activar esquemas mentales e información previamente consolidados en la memoria de largo plazo. Y esto sirve como un ancla para los aprendizajes que serán abordados durante la clase. Ahora, hay que decir que este componente puede tener dos propósitos. El primero puede ser que el docente entregue una retroalimentación a los estudiantes sobre su desempeño en el ticket de salida, por ejemplo, de la clase anterior, cuando es relevante hacerlo, y también es una forma, es un espacio para que los estudiantes puedan evocar o recuperar información relevante desde su memoria de largo plazo para generar estas conexiones entre lo que ya saben y lo que van a aprender en esa clase en particular. Aquí tenemos un ejemplo también de tercero básico, claro, de preparar el aprendizaje. Bueno, en el caso de enseñar un nuevo conocimiento, esta consiste precisamente en la parte más teórica quizás de una clase, en la parte de enseñar un nuevo contenido, un dato, una estrategia, etcétera. En fin, son distintas actividades donde el docente va a introducir este nuevo conocimiento a través de un enfoque de enseñanza explícita. Es decir, enseñar explícita y directamente en qué consiste determinado concepto, etcétera. Y para poder enseñar este conocimiento explícito, el docente lo que va a hacer es modelar y demostrar a través de distintos ejemplos lo que se está enseñando. Y para ello, como ustedes ya lo inferirán, es muy importante el andamiaje, la guía del docente. Es muy importante entonces que el contenido a enseñar, los conceptos a enseñar, se den de una manera explícita. Em, Acá tenemos un ejemplo de la enseñanza de un nuevo conocimiento en que aparece la pregunta de qué pasos debemos seguir para crear un cómic, y en la planificación misma ustedes van a poder encontrar cómo el docente tiene que realizar ese proceso de andamiaje para poder enseñar
los pasos a seguir para crear un cómic y la estructura que debe seguir para crear un cómic. Ujú. Bueno, una vez que nosotros los docentes hemos enseñado y hemos modelado cómo hacer algo, entonces viene la etapa de la práctica guiada, que son aquellas actividades que los estudiantes trabajan colaborativamente. Acá hay mucho como trabajo en parejas o preguntas del docente que vamos contestando o vamos construyendo entre todos en base a lo que ya aprendimos. Y acá la labor del docente es de guía y de como guiando mucho esto y retroalimentando constantemente. La idea es ir sacando un poco el apoyo hasta que los estudiantes se van haciendo más independientes y van necesitando menos guía para poder elaborar o poder hacer una tarea de manera independiente. Porque luego viene, obviamente, ya la práctica independiente. Acá nosotros como que esta parte de la clase es súper relevante porque tenemos que ver cuánto andamiaje debemos ofrecer a los estudiantes y a lo mejor no va a ser necesario tanto andamiaje o sí, aquí hay decisiones que uno debe ir tomando a medida de que va viendo cómo se van comportando los estudiantes. A veces y de repente es necesario incluso volver a la etapa de enseñar un nuevo conocimiento cuando uno ve que en realidad no están siendo capaces con el apoyo incluso de hacer o elaborar o trabajar las tareas de manera un poquito más independiente. Vamos clarificando, hacemos como un espacio, paramos un rato, volvemos a reenseñar, quizá con otra estrategia, y volvemos a la práctica guiada. Por lo tanto, acá hay mucho de criterio, de ir viendo lo que va pasando, de ir como siempre evaluando formativamente los estudiantes que se van quedando atrás y tomar decisiones, digamos, en el fondo que sean como muy acertadas en cuanto a que los estudiantes tengan lo que necesitan. Por eso que esto, claro, es estructurado, pero sí también te permite ir volviendo atrás o yendo más rápido o a lo mejor extendiendo un poco más la práctica guiada dependiendo de lo que tú vas viendo que sucede en tu clase con tus estudiantes. Y acá, por ejemplo, tenemos la práctica guiada, que ya el docente le pregunta, una vez que ya sabemos como los pasos para elaborar un párrafo, que es recontar una historia siguiendo un orden cronológico, ya el docente lo modeló, le contó el cuento, y pensó en voz alta, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al final? Y los estudiantes vieron ese modelaje. ¿Qué tengo que preguntarme mientras yo leo la historia para hacer un recuento? Entonces ahora, en la práctica guiada, el docente va preguntando y los estudiantes van participando y van elaborando juntos, en este caso, esta tabla donde vamos recontando la historia y haciéndola de manera guiada y conjunta. Sí, una vez ya habiendo desarrollado la práctica guiada, nosotros le damos a los estudiantes un espacio de práctica independiente, como el mismo nombre lo dice, son actividades o tareas en donde los estudiantes van a trabajar de manera autónoma, de forma independiente, para poder practicar todo el conocimiento que han adquirido o todas las estrategias que ya han trabajado con la guía del profesor. Entonces, esta práctica independiente se realiza para poder consolidar los aprendizajes o para poder confirmar también que los aprendizajes han sido incorporados al estudiante. Y en ese sentido, estas actividades abordan el contenido de la práctica guiada, aunque con distintas variaciones. Los estudiantes van a poder aplicar los conceptos, las habilidades previamente demostradas de forma autónoma, ya que esto se va a realizar por medio de la recuperación de la información desde la memoria de largo plazo, que se procesa en la memoria de trabajo para poder realizar el ejercicio o la tarea. Y en ese sentido también podríamos preguntarnos cuál es el papel del docente en esta práctica, ya que son los estudiantes los que tienen que ser protagonistas sobre todo en esta instancia de su aprendizaje. Entonces el docente, eh, su rol en este contexto o en esta instancia es el de facilitador. Y para ello ustedes van a encontrar en nuestras planificaciones que al momento de la práctica independiente,
el docente suele monitorear los puestos de trabajo, se pasea por la sala, revisa las respuestas que realizan los estudiantes y así van a poder determinar si es que se han consolidado los aprendizajes y los conocimientos que se han enseñado previamente. Acá tenemos un ejemplo en coherencia, en consonancia con el anterior, donde los estudiantes tienen que responder a qué pasa primero, qué pasa después, qué pasa al final, ya que en la práctica guiada trabajaron con la idea de la cronología de una historia. Entonces, en esta instancia, tienen que responder de manera autónoma qué es lo que pasa en cada uno de esos momentos de la cronología de una historia específica. Bueno, luego de la práctica independiente, vamos a consolidar el aprendizaje. La consolidación del aprendizaje consiste en actividades breves donde nosotros verificamos la comprensión de lo que los estudiantes aprendieron. Esta etapa de la clase suele no ser muy extensa y tiene varios propósitos al lenguaje. Por un lado, verificar que comprendieron probablemente la estrategia que trabajamos en la clase para abordar un texto, donde volvemos a verificar si la habilidad la pueden aplicar, no sé, a lo mejor en algún fragmento muy chiquitito, pero también nos sirve esta etapa para poder conectar lo que aprendimos en esta clase con la gran pregunta de la unidad, porque la gran pregunta de la unidad va guiando un poquito la lectura y la vamos contestando en cada clase. También podemos preguntar, por ejemplo, hacer conexiones entre textos, podemos hacer muchas cosas que van siempre con el foco de como verificar si la comprensión de la clase, si se logró el objetivo de la clase, pero también hacerlo un poquito más como extenso, mirando un poco qué estamos aprendiendo en esta unidad de lenguaje. A lo mejor ahí incorporar palabras de vocabulario, si las saben usar solitos, si pueden dar ejemplos del texto, a lo mejor que leyeron el fragmento de la clase anterior, donde pueden aplicar esa misma estrategia que estamos aprendiendo en esta clase, etc. Y luego se culmina la clase con el ticket de salida, que es donde ya el estudiante tiene que trabajar solito, generalmente en una o dos preguntas que obviamente que van muy conectadas con el objetivo de la clase y me permite a mí saber si el objetivo de la clase se cumplió o no. La idea es que el ticket de salida se haga durante la clase. Ojalá que, yo sé que de repente el tiempo, no tenemos mucho tiempo, ojalá podamos corregirlo. Nosotros a veces sugerimos que mientras los estudiantes hacen o realizan su ticket de salida, nos paseemos por la sala, tengamos algún cuaderno de observación y vamos anotando, por ejemplo, con numeritos, el nivel de logro, o si no, o alguna observación muy pertinente sobre aquella cosa que no quedó clara o que se repite mucho, que es un patrón, a lo mejor en todos los niños no pudieron, ningún niño pudo contestar la pregunta 2 o todos a lo mejor entendieron mal la pregunta 1, cosa que en la clase siguiente yo pueda en la preparación del aprendizaje volver al ticket de salida y poder ahí reenseñar, aclarar alguna duda o modelar de nuevo, etcétera. Ya todo va a depender de las circunstancias, pero sí el ticket de salida es muy importante, son datos importantes, hay que mirar esos datos y hay que hacer algo con esos datos. Cuando esos datos nos están diciendo algo, tenemos que tomar decisiones y tenemos la clase siguiente, tenemos la sección de preparar el aprendizaje para poder abordar lo que aquí encontramos. Y esa es un poco la finalidad del ticket de salida. Y aquí tenemos un ejemplo que es Sí. justamente cómo recontar una historia. Ya la profesora me lo modeló, me enseñó cómo hacerlo, me mostró un cartel de anclaje con todos los pasos que debo seguir, luego lo hicimos todos juntos, luego lo hice solito, entonces ahora también tengo que ser capaz de demostrar que puedo hacer esta actividad solo porque la aprendí durante la clase. Y aquí donde uno tiene que, en el fondo, mirar estos datos con mucho cuidado, con mucha detención y hacer ajustes, tomar decisiones,
etc. Bueno, nosotros dentro de las clases de lenguaje proponemos y trabajamos mucho con estrategias de escritura. Y tenemos una progresión de estrategias de escritura que van de segundo básico a segundo medio, que en el fondo lo que hace es ir como trabajando esas habilidades que me van a permitir, cuando llegues primero medio, a hacer una tesis, a argumentar y a escribir distintos tipos de textos con distintos propósitos. Es por eso que, por ejemplo, en primero y segundo básico tenemos la estrategia RIRIC, que más abajito yo después les voy a explicar el acrónimo que significa. Luego, en tercero y cuarto ya es RICE, en quinto es RICHE, y en séptimo y octavo es TEC, y en primero y segundo medio es TAE. ¿Ya? Aquí más abajito acá. Entonces, por ejemplo, hasta quinto básico trabajamos este acrónimo que es RICE, que lo vamos como dividiendo. Primero básico solo llegamos al RI, después vamos agregando la C y terminamos con la E, y finalmente con doble C. Repetir es, por ejemplo, cuando yo contesto una pregunta, ya sea de un texto informativo o narrativo, comienzo mi respuesta repitiendo la pregunta. En vez de decir no porque, sí porque, el soldado estaba cansado porque, después viene incluir, donde yo incluyo la opinión o también la información que me está pidiendo la pregunta, dependiendo si es una pregunta de conocimiento o es una pregunta de opinión. Luego viene la C, que es citar, es decir, yo voy a citar evidencia para fundamentar mi opinión. Yo no voy a opinar porque me gustó, porque siempre lo he hecho así, porque me contaron, sino que yo voy a volver al texto a buscar aquellas evidencias que me ayudan y que me sirven para fundamentar mi opinión. Y ya en quinto básico, aquí agregamos en la C otra C para ya empezar a incluir citas del texto. Y la E es explicar la evidencia que cite del texto. ¿Por qué nosotros pensamos que esta es una estrategia efectiva? Porque esto obliga a que los estudiantes, cuando se enfrentan a una pregunta, tengan el tiempo de pensar en la respuesta, ordenar sus ideas, estructurar su pensamiento, y esta estructura les sirve para poder contestar de una manera completa. Nos aseguramos de que usen el texto, nos aseguramos que estén comprendiendo lo que leen, nos estamos asegurando que contesten de acuerdo a lo que les preguntamos, etc. Nosotros, bueno, hemos ido de repente a algunos colegios a mirar clases de lenguaje y nos han contado que esta estructura la usan en historia, la usan en otras asignaturas porque les ayuda mucho como a ordenar su pensamiento y sus ideas antes de escribir. Generalmente los niños cuando van a contestar una pregunta, como que no sé cómo contestar, no sé qué contestar, pero esta estructura les ayuda mucho a ir como poniendo la información precisa en cada parte de la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo de RICE. ¿Qué pasaría si a nuestro Sol se le acabaran los gases de hidrógeno? Usa información del texto para escribir tu respuesta. Por lo tanto, ya acá el estudiante ya sabe que tiene que comenzar la respuesta. Si a nuestro Sol se le acabaran los gases de hidrógeno, voy al texto y escribo la respuesta, cito la evidencia porque el texto me dice que tal cosa, y al explicar digo, entonces, dado que, o ya que pasa esto, yo sé que lo que le pasaría al Sol si se le acabaran los gases de hidrógeno. Ahora, muchos docentes tienen esta estructura, tienen como carteles en la sala, con la explicación, con distintos colores, como que hay varias formas de ir trabajando y que los niños vayan vayan incorporando esta estructura como a su escritura y a cada vez que se enfrentan a una pregunta. Bueno, y desde séptimo básico en adelante hasta segundo medio, eh, tenemos una progresión desde la estructura RICE, pasando por TEC hasta llegar
a la estructura más compleja, que es la que podemos ver a continuación, que es TAEC, que en términos muy sencillos se refiere a la tesis, argumentación, ejemplificación y conclusión. Esta estructura se utiliza sobre todo en primero y segundo medio porque facilita a los estudiantes poder escribir un ensayo. Y si nosotros miramos las bases curriculares, podemos darnos cuenta de que en estos niveles es muy importante que los estudiantes puedan reflexionar no solo oralmente, sino que también a través de la escritura. Y una manera de hacerlo es a través de la escritura de ensayos. Y en el caso de este acrónimo, la T de tesis se refiere a la presentación de la tesis, que se refiere a una afirmación que el estudiante formula para poder defender un punto de vista, o en otras palabras también nos referimos a un punto de vista específico. Luego vendría la argumentación, que se refiere a la presentación ordenada y organizada de los argumentos para poder explicar la tesis. Ustedes van a poder encontrar en nuestras planificaciones que los ensayos, por ejemplo, se realizan a través de 2 argumentos, a través de 3 argumentos, o ellos eligen cómo desarrollar esos argumentos. Luego viene la parte de la ejemplificación, que tiene que ver con la ilustración de estos argumentos a través de citas y ejemplos, y estas citas pueden ser tanto textuales, es decir, explícitas de los textos, provenientes de los textos, o también pueden ser paráfrasis, es decir, el estudiante transforma el contenido explícito textual del texto en un enunciado formulado por ellos mismos con sus propias palabras. Y finalmente tenemos la conclusión, que tiene que ver con una reafirmación de la tesis formulada al inicio, una síntesis de lo expuesto anteriormente, y ya cuando trabajamos con ensayos, les pedimos también, por ejemplo, que proyecten toda esa información, toda esa reflexión que han podido desplegar a través de la escritura de su ensayo. Acá tenemos un ejemplo de una clase de segundo medio, donde tuvieron que leer el cuento Chufa de Alejandra Costamagna, y se les pedía, por ejemplo, explicar por qué el rodoviario del cuento, que consiste en un espacio específico, un espacio físico que aparece en el cuento, por qué constituye un no lugar. Entonces acá la tesis es que el rodoviario de la capital constituye un no lugar. La argumentación y la ejemplificación, eh, se trata de que el estudiante explique qué es un no lugar y que luego cite con evidencia textual del cuento por qué sería un no lugar, y finalmente la conclusión que aparece ahí marcada con la letra C. Bueno, y finalmente, antes de las preguntas, queremos compartir algunos testimonios de algunos docentes que han trabajado con nuestro programa de lenguaje de Aptus, muy cortito. Por ejemplo, hay un testimonio de una profesora de sexto básico que dice: sentía que las planificaciones estaban diseñadas para contextos donde los chicos tuvieran un conocimiento del mundo más amplio y que tuvieran rutinas de orden. Con el tiempo me fui dando cuenta que hay cosas que uno va cultivando con los estudiantes. De la misma profesora o del mismo nivel también otra profesora de sexto, adaptarse a la planificación ha sido un proceso lento, pero nada terrible. No me he enfrascado ni frustrado, todo lo contrario, es todo un aprendizaje. Y la última, que es también de sexto, las planificaciones están sumamente bien estructuradas y visualmente comprensibles a través del uso de recuadros o de fórmulas de escritura. Eso facilita aún más para el alumno. Bueno, no tengo, Joaquín, no puedo leer para abajo, está como cortado, ¿ya? Pero si quieres lees la otra que está al otro lado, Joaquín. Sí, sí, no, la cita dice después, por ejemplo, hace unos años a un cuarto medio yo les pedí que escribieran una tesis de forma explícita y eso les costó mucho. Entonces este año, como justo había visto esto en el primero medio, les enseñé la fórmula y ahí entendieron. Se les abrió un mundo y les sirvió tanto para redactar una tesis como para reconocerla. Entonces es muy importante también que en este testimonio vemos cómo estas estrategias de escritura o fórmulas de escritura, como les llama la docente, sirven y son transferibles a otros contextos de enseñanza. También tenemos acá al lado derecho otros testimonios, uno que dice: tener la planificación es una maravilla, es harta pega que alivia, que uno agradece. A veces igual genera esta dualidad de esta libertad de cátedra, pero ahora que me siento más empapada del sistema de las planificaciones, me permite también hacer estas variaciones. Y por último,
Olguita, ¿quieres leerla? Sí. Sí. Ya. Yo creo que lo más positivo que han tenido estas dos unidades de lenguaje, pues yo les hablé que estas unidades son unidades temáticas con una novela, es el hecho de trabajar la lectura clase a clase con ellos. Nosotros tenemos esta crisis lectora en el colegio, que es una generalidad, y hace mucho tiempo que no lográbamos que los estudiantes leyeran o se comprometieran de alguna manera con una lectura, y la forma al parecer es esta: es ir trabajándola en la clase, ir relacionando lo trabajado en la clase con la lectura y la lectura en conjunto. Así que sí, ha sido muy, muy positivo. Así que yo creo que es una línea que vamos a seguir con todos los cursos porque nos dimos cuenta de que es la forma.